Si vas a apretar ese gatillo, Julián, hazlo mirándome a los ojos, porque el hombre que tienes enfrente ya murió una vez y fue esa mujer, la que llamas viuda insignificante, quien me devolvió la vida. El frío del cañón contra mi frente no dolía tanto como ver a Elena llorando entre los matorrales, con el vestido rasgado y esa mirada de terror que me perseguiría hasta el fin de mis días. En ese instante, rodeado de sombras en el desfiladero, comprendí que nuestro pacto de mentiras nos había conducido a la verdad más peligrosa de todas. Prefería morir como su esposo ficticio que vivir un segundo más como el dueño solitario de estas tierras malditas. Antes de empezar de verdad, si te gustan las historias donde el corazón encuentra su lugar entre el amor y la superación, suscríbete al canal para seguir las próximas historias. Pero para entender cómo llegamos a ese abismo, tengo que regresar meses atrás, cuando el sol todavía calentaba las piedras de la hacienda, el olvido, y mi corazón era tan árido como el polvo del camino. Soy Manuel, o al menos, lo que queda de un hombre que dedicó su juventud a levantar cercas para mantener al mundo afuera. Mi padre me dejó esta tierra, pero también me dejó sus deudas de honor y una familia de hienas que esperaban que diera un paso en falso para devorarme. Mi primo Julián siempre fue la sombra en mi espalda, el que sonreía mientras afilaba el cuchillo. Aquella tarde el cielo se puso color plomo, de un gris que presagiaba desgracia. Regresaba de los límites del rancho cuando el primer disparo espantó a mi caballo. No fue un accidente. Sentí el ardor del plomo rozando mi hombro y la sangre caliente empapando mi camisa de lino. Caí en el barro, desorientado, mientras escuchaba los cascos de otros caballos acercándose. Sabía que si me encontraban ahí, el olvido cambiaría de manos antes del amanecer. Arrastrándome por la maleza, con la visión nublada por el dolor y la lluvia que empezaba a castigar la tierra, vi una luz pequeña, temblorosa, en la ladera del monte. Era la cabana de la viuda, Elena. En el pueblo decían que era una mujer de mala suerte, que su belleza era un castigo porque solo traía silencio y soledad. Yo nunca le había dirigido la palabra, solo la observaba de lejos cuando bajaba al mercado con sus flores silvestres. Ella era el misterio que nadie se atrevía a resolver. Llegué a su puerta golpeándola con las fuerzas que me quedaban. Cuando la madera crujió y se abrió, me encontré con unos ojos azules, grandes, cargados de un miedo que se transformó en compasión en un segundo. «¡Ayúdeme!», logré susurrar, mientras me desplomaba en su suelo de tierra batida. Ella no gritó. No salió corriendo, cerró la puerta con llave. Me tomó por los hombros con una fuerza que no parecía suya y me arrastró hacia la chimenea. Sus manos, pequeñas y ásperas por el trabajo, comenzaron a desabotonar mi camisa con una urgencia eléctrica. «Están afuera, Elena», dije, agarrando su muñeca, sintiendo su pulso acelerado. «Si me encuentran aquí, te matarán a ti también por protegerme. Tienes que decir que soy tu marido, que regresé de viaje. Es la única forma de que respeten esta casa». Ella se quedó paralizada, su respiración rozaba mi cuello. Afuera, los gritos de los hombres de Julián empezaban a rodear la cabaña. «No puedo mentir así, señor Manuel», murmuró ella con la voz quebrada. «Hazlo», le supliqué cerrando los ojos mientras el dolor me vencía. «Finja ser mi esposa, o nos matarán a los dos». Escuché el golpe seco de una bota contra la puerta exterior. Mi vida y el secreto que apenas comenzaba estaban en manos de una mujer que no conocía nada de mí, excepto mi dolor. El golpe en la puerta resonó como un trueno dentro de la pequeña cabaña. Elena se quedó petrificada, con mis manos ensangrentadas aún sujetando las suyas. El aire olía a leña húmeda y a ese miedo metálico que solo aparece cuando la muerte llama a la entrada. Yo intenté levantarme, pero el dolor en mi hombro fue una puñalada que me devolvió al suelo de madera. «Abran, sabemos que un hombre herido entró aquí». La voz de Julián, filtrada por la tormenta, sonaba cargada de una alegría macabra. Miré a Elena. Sus ojos buscaban una salida que no existía. En ese segundo de silencio absoluto, vi cómo su mandíbula se tensaba. Algo en ella, una chispa de esa dignidad que solo tienen los que han sufrido mucho, se encendió. Se puso de pie. Se alisó el vestido remendado y me cubrió con una manta vieja de lana, ocultando la sangre. «Quédese callado, patrón», susurró, y esa palabra, patrón, sonó extraña en sus labios, casi como un secreto compartido. Ella caminó hacia la puerta y la abrió apenas una rendija. El viento coló la lluvia, empapándole el rostro. «¿Qué buscan a estas horas en la casa de una mujer sola?». Su voz no tembló.
Me sorprendió la firmeza de esa mujer que el pueblo llamaba la viuda silenciosa. No estás sola, Elena. Vimos a un jinete caer cerca de tu linde, respondió Julián, empujando la puerta con el hombro para entrar sin permiso. Lo vi desde la sombra, entrecerrando los ojos. Julián sacudía su sombrero, goteando sobre el suelo limpio de la cabaña. Detrás de él, dos de sus capataces más crueles vigilaban la oscuridad. Mi esposo ha vuelto, dijo ella soltando la mentira como si fuera una verdad tallada en piedra. Está herido porque unos bandidos lo asaltaron en el camino real. ¿Es que ya no se puede llegar a casa en paz en estas tierras? Julián se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la habitación hasta dar conmigo. Yo fingí un quejido, dejando que mi cabeza colgara hacia atrás, aparentando una debilidad mayor de la que sentía. ¿Tu esposo? Julián soltó una carcajada seca, llena de veneno. Manuel no tiene esposa. Manuel solo tiene tierras y un orgullo que no le cabe en el pecho. Elena caminó hacia mí, y ante la mirada atónita de esos hombres, se sentó a mi lado en el suelo. Tomó mi cabeza y la recostó sobre su regazo. Sentí el calor de su cuerpo, el aroma a lavanda silvestre y jabón barato que emanaba de su piel. Su contacto me quemó más que la herida del disparo. Nos casamos en el pueblo del sur, hace un mes, mintió ella mirándolo de frente. Manuel no quería escándalos, ni que los buitres como usted supieran que ya no está solo para defender lo suyo. Ahora, si no traen un médico, lárguense. Mi marido necesita descansar. Julián dio un paso hacia nosotros, con la mano puesta en la empuñadura de su revólver. Por un momento creí que sacaría el arma y terminaría el trabajo allí mismo. La tensión era una cuerda a punto de romperse. Él nos observó con una mezcla de duda y odio puro. No podía estar seguro, pero el riesgo de matar al esposo de una mujer frente a testigos, aunque fueran sus propios hombres, era distinto a eliminar a un ganadero solitario en el monte. Así que, la viuda y el patrón, masculló Julián escupiendo al suelo. Esto no se queda así, Manuel. Si de verdad es tu mujer, mañana mismo la quiero ver en la hacienda, ocupando su lugar. Si es una farsa para salvar el pellejo, los voy a enterrar a los dos bajo el mismo árbol. Cuando la puerta se cerró y el ruido de los caballos se perdió en la distancia, Elena soltó un suspiro largo y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros empezaron a temblar. ¿Qué hemos hecho?, preguntó en un susurro. Yo intenté incorporarme, sintiendo cómo la realidad de sus palabras me golpeaba. Había salvado mi vida, pero la había encadenado a mi guerra. La había sacado de su anonimato para convertirla en el blanco de una familia que no conocía la piedad. Me has salvado, Elena, dije, buscando su mirada. Pero Julián tiene razón en algo. Mañana tienes que venir conmigo a El Olvido. Si te quedas aquí, te matarán antes del mediodía para borrar el testimonio. Yo no pertenezco a esa casa grande, señor, dijo ella con una tristeza que me partió el alma. Yo solo soy una mujer que limpia casas ajenas. El pueblo hablará, dirán que lo embrujé, que soy una trepadora. Deja que hablen, le dije, obligándola a mirarme. Prefiero que me odien por estar vivo contigo, que me lloren muerto en un ataúd de oro. A partir de mañana, ante el mundo, eres la dueña de todo lo que poseo. Es el único trato que nos mantendrá respirando. Esa noche no dormimos. Ella curó mi herida con hierbas y vendas limpias, mientras yo observaba las sombras en las paredes. Cada vez que sus dedos rozaban mi piel, un relámpago de algo que no era dolor me recorría la columna. Estábamos sellando un pacto de sangre y mentiras. Pero mientras la veía recoger sus pocas pertenencias al alba, me pregunté si el peligro real no era Julián, sino el modo en que mi corazón empezaba a latir por una mujer que solo estaba conmigo por miedo a morir. El amanecer en el campo tiene un silencio que estremece, pero esa mañana el aire pesaba más que el plomo. Elena caminaba a mi lado mientras subíamos la colina hacia la casa principal de El Olvido. Ella apenas llevaba un fardo pequeño con sus pertenencias, pero su espalda iba recta, como si cargara con todo el juicio del valle sobre sus hombros. Al llegar al portón de hierro, las criadas y los peones se detuvieron. Los cuchicheos corrieron como fuego en pasto seco. Ver al patrón herido, apoyado en la mujer que todos llamaban la viuda de la mala suerte, era un espectáculo que nadie quería perderse. «Mantén la frente en alto, Elena», le susurré, aunque mi propio cuerpo gritaba de dolor. Desde este momento, nadie es más que tú en estas tierras. Cuando cruzamos el umbral de la casona, el frío de las paredes de piedra nos recibió.
En el centro de la sala, bajo la sombra de los retratos de mis antepasados, nos esperaba doña Úrsula, mi madre. Se mantenía erguida, con un rosario de plata enredado en sus dedos y una mirada que podía congelar el río en pleno verano. «¿Qué es este escándalo, Manuel?», preguntó ella sin siquiera mirar mi herida. Sus ojos estaban clavados en el vestido humilde de Elena. «¿Qué hace esta mujer en mi casa?». «No es esta mujer, madre», dije, sintiendo cómo el orgullo me daba las fuerzas que la sangre me quitaba. «Es Elena, mi esposa». El rosario de mi madre cayó al suelo con un tintineo metálico que pareció un disparo. Su rostro se descompuso, pasando de la sorpresa al asco en un segundo. Se acercó a Elena, rodeándola como una leona que marca su territorio, inspeccionando su piel quemada por el sol y sus manos trabajadas. «¿Tu esposa? ¿Esta recolectora de flores?», escupió Úrsula con desprecio. «Manuel, has perdido la sangre y el juicio. Una mujer de su clase no sabe ni cómo sentarse a esta mesa, mucho menos cómo portar nuestro apellido». Vi a Elena encogerse por un instante. Sus ojos buscaron el suelo. Esa humillación que le habían impuesto toda la vida estaba ganando la batalla. No podía permitirlo. La tomé de la mano. Su mano temblaba como un pájaro herido, y la atraje hacia mi costado, frente a mi madre. «Ella es la mujer que me salvó la vida anoche mientras tus parientes intentaban quitármela», sentencié. «A partir de hoy, ella dormirá en mi alcoba y se sentará a mi derecha. Si alguien tiene un problema con eso, puede ir haciendo sus maletas ahora mismo». Mi madre no dijo nada más, pero la forma en que sus ojos prometieron venganza me dejó claro que el enemigo no solo estaba fuera de la hacienda. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me encontré solo con Elena en mi habitación. Era un cuarto grande, lleno de muebles oscuros y sombras. Ella se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el monte, negándose a tocar la cama de seda. «No debiste decirle eso a tu madre», murmuró ella sin mirarme. «Ella tiene razón. Yo no encajo aquí. Este vestido, estas manos, son una mentira que se ve a leguas, Manuel». «La única mentira es que el dinero hace a la gente», respondí sentado en el borde de la cama, tratando de ocultar una mueca de dolor al mover el brazo. «Ven aquí, Elena. Ayúdame con el vendaje». Ella se acercó con pasos lentos. Cuando se arrodilló frente a mí para limpiar la herida, la luz de la vela iluminó su rostro. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Sus dedos, aunque ásperos, eran increíblemente suaves al tocar mi piel. Por un momento, el mundo exterior, Julián, mi madre y las deudas desaparecieron. Solo existía el roce de sus dedos y el silencio de la noche. De pronto, Elena se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos y se quedó allí, con la mano suspendida sobre mi pecho. La tensión no era de miedo, era algo más profundo, un hambre de pertenencia que ambos compartíamos en nuestra soledad. «¿Por qué me elegiste a mí?», preguntó en un susurro. «Había otras mujeres en el pueblo, mujeres con apellidos, con tierras. Porque tú fuiste la única que no me miró como si fuera una bolsa de oro», confesé, sintiendo un nudo en la garganta. «Me miraste como a un hombre que se moría. Y eso, Elena, vale más que toda esta hacienda». Justo cuando mi mano iba a rozar su mejilla, un ruido seco en el pasillo nos sobresaltó. Alguien estaba escuchando detrás de la puerta. Elena se alejó de golpe, recuperando esa distancia de seguridad que la protegía del mundo. La farsa apenas comenzaba, pero el peligro de que la mentira se sintiera como verdad empezaba a asustarme más que los fusiles de mi primo. El sol entró por la ventana de la alcoba como un juez implacable. Me desperté con el peso de la fiebre cediendo, pero con una presión nueva en el pecho. Elena no estaba en la cama. Había pasado la noche envuelta en una manta, sentada en la butaca de cuero junto al ventanal, custodiando mi sueño como si fuera un soldado en territorio enemigo. «Tienes que desayunar en el comedor principal», le dije, mientras me ponía una camisa limpia con esfuerzo. «Si te escondes aquí, confirmas sus sospechas». Bajamos las escaleras de caracol bajo la mirada de los óleos de mis antepasados, que parecían juzgar cada paso de Elena. En la mesa, el ambiente era gélido. Mi madre, Úrsula, presidía el desayuno en un silencio sepulcral. Pero la sorpresa fue encontrar a Julián allí, sentado como si fuera el dueño de la casa, bebiendo café con una tranquilidad exasperante. «Primo, me alegra ver que los cuidados de tu esposa hacen milagros», dijo Julián, levantándose con una sonrisa cínica. Estaba justo diciéndole a la tía Úrsula que es una lástima que no pudiéramos celebrar la boda. ¿Dónde fue exactamente? El pueblo del sur es grande. ¿En la parroquia de San Judas o en la del Valle?
Elena se tensó a mi lado. El tenedor le tembló ligeramente en la mano. Era una trampa. Julián no buscaba respuestas, buscaba el error, la duda, el tropiezo que nos mandara al patíbulo. Fue en una capilla privada, Julián. Cerca de la frontera, respondí clavando mis ojos en los suyos. No queríamos distracciones. Ya sabes que en este negocio los parientes son los primeros en querer brindar y los últimos en dejarte descansar. ¡Qué romántico!, masculló él, rodeando la mesa hasta quedar detrás de Elena. Pero me pregunto, ¿cómo una mujer que hace una semana lavaba ropa en el río hoy sabe cómo manejar las llaves de una hacienda como esta? Elena, querida, debes estar abrumada. Él puso una mano sobre el hombro de Elena. Fue un gesto breve pero cargado de una posesividad asquerosa. Vi cómo ella se estremecía. Un destello de un trauma antiguo cruzó sus ojos. Antes de que yo pudiera reaccionar, Elena dejó el cubierto sobre el plato con un golpe seco que hizo eco en el salón. Lo que aprendí en el río, señor Julián, fue a restregar con fuerza para sacar las manchas más difíciles, dijo ella mirándolo de frente con una chispa de fuego en sus pupilas azules. Supongo que aquí en la hacienda será igual. Hay mucha suciedad acumulada que necesita ser limpiada de raíz. Julián palideció por un segundo. La humilde viuda le había mostrado los colmillos. Mi madre soltó un bufido de indignación, pero guardó silencio. «Solo vine a traerte esto, primo», dijo Julián, recuperando la compostura y lanzando un sobre la mesa. «Los acreedores del Banco del Norte están impacientes. Dicen que si no hay un pago fuerte esta semana, vendrán a tasar las tierras. Me ofrecía ayudarlos, ya sabes, por la familia». Se marchó con esa risa de hiena que me revolvía el estómago. Sabía que el sobre no contenía solo deudas, era una declaración de guerra. Al quedarnos solos, Elena se levantó y caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma. Él sabe que miento, Manuel. Lo veo en su sonrisa. No va a parar hasta que nos vea en el suelo, dijo ella con la voz quebrada. No lo logrará, Elena, pero ahora entiendo por qué me dispararon. No es solo odio, es codicia. Necesitan que yo no tenga herederos para quedarse con todo. Caminé hacia ella. Quería tocarla. Quería decirle que la protegería, pero me detuve a un paso de distancia. El contraste entre nosotros era doloroso. Yo, el patrón rodeado de deudas y enemigos. Ella, la mujer que había sacrificado su paz por mi vida. Elena, Julián va a investigar tu pasado. Va a buscar cualquier mancha, cualquier secreto de tu primer marido para destruirte. ¿Hay algo que debas saber? Ella se giró lentamente. Sus ojos estaban empañados. Por primera vez vi una grieta en su armadura de hierro. Mi pasado es un cementerio, Manuel, y a veces los muertos no se quedan enterrados por mucho tiempo. El silencio de Elena tras esa confesión se instaló en la habitación como una niebla espesa. No insistí. El campo me había enseñado que cada quien tiene su tiempo para cosechar lo que siembra y para desenterrar lo que duele. Pero esa tarde el trabajo no dio tregua. Había que marcar el ganado y revisar las cercas del norte, las mismas donde casi dejo la vida. A pesar de mi herida, salí al corral. El sol de la tarde caía pesado, tiñendo la tierra de un rojo encendido. Al regresar, agotado y con el hombro gritando de dolor, encontré a Elena en el patio trasero. No estaba descansando, tenía las mangas de su vestido enrolladas y estaba cargando pesados cubos de agua para las mulas. Sus manos, esas manos que me habían curado con tanta delicadeza, estaban rojas y empezaban a sangrar por el roce de las cuerdas. «Elena, basta», le grité acercándome y quitándole los cubos de un tirón. «Hay peones para esto. Tú eres la señora de la casa, no puedes estar matándote así». Ella me miró con una mezcla de orgullo y cansancio. Se limpió el sudor de la frente con el antebrazo, dejando un rastro de tierra en su mejilla. «Tu madre me envió aquí, Manuel. Dijo que si quería ser la dueña, debía demostrar que no me pesaba el trabajo que ella tanto desprecia. No quiero que piensen que soy una carga». Sentí una rabia sorda quemándome por dentro. Mi madre estaba tratando de quebrarla, de recordarle su origen para que se fuera por su cuenta. Tomé sus manos entre las mías. Estaban calientes, ásperas y lastimadas. La llevé casi a rastras hasta el banco de piedra bajo el gran sauce. Entré a la casa, busqué el ungüento de caléndula y regresé. Me senté frente a ella, puse sus manos sobre mis rodillas y empecé a limpiarlas con un paño húmedo. Elena intentó retirarlas avergonzada. «No, patrón, no es correcto que usted haga esto», murmuró bajando la mirada. «Olvida al patrón por un segundo, Elena», le dije sin soltarla. «Mírame». Ella levantó la vista. Sus ojos azules estaban empañados por una vulnerabilidad que me desarmó.
Con cuidado empecé a aplicar la crema en sus heridas. El roce era lento, casi una caricia. Podía sentir el pulso acelerado en sus muñecas. En ese momento, el silencio del campo dejó de ser pesado para volverse íntimo. Nadie me había tocado con tanta delicadeza desde que perdí todo, susurró ella, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. En mi pueblo, después de que mi primer marido murió, me trataban como si estuviera maldita. Me daban el trabajo más duro y las obras más rancias. Pensé que el amor era algo que solo le pasaba a la gente en las canciones. El amor es un animal extraño, Elena, respondí sintiendo que mi propia voz me traicionaba. A veces llega disfrazado de necesidad y otras veces de mentira. Pero el dolor es real. Y no voy a permitir que nadie en esta hacienda, ni siquiera mi madre, te vuelva a herir. Me acerqué un poco más. Mi mano subió por su brazo hasta acariciar su rostro, limpiando la mancha de tierra. El mundo alrededor se detuvo. El olor a tierra mojada y a flores de mayo nos envolvía. Estábamos tan cerca que podía contar sus pestañas. Por un instante, el pacto desapareció. No había deudas, ni primos asesinos, ni viudas falsas. Solo éramos dos almas rotas tratando de encajar las piezas. Sus labios se entreabrieron y vi en sus ojos un deseo reprimido que me dio miedo y esperanza a la vez. Estuve a punto de besarla, de romper la última barrera que nos mantenía a salvo de la verdad. Pero entonces, el sonido de unos cascos de caballo galopando frenéticamente hacia la entrada nos separó de golpe. Era uno de los capataces, gritando que alguien había prendido fuego al granero del sur. Elena se puso de pie, asustada, y yo sentí el frío de su ausencia de inmediato. El ataque de Julián no había terminado. Ahora iba por lo que más me dolía: el sustento de mi gente. «Quédate en la casa, Elena, bajo llave», le ordené mientras corría hacia mi caballo. Mientras galopaba hacia las llamas, una duda me quemaba más que el fuego. Julián había quemado el granero para distraerme o para recordarme que Elena seguía siendo el eslabón más débil de mi cadena. El fuego del granero fue controlado a duras penas, dejando tras de sí el olor acre de la pérdida y la certeza de que Julián estaba apretando la soga. Regresé a la casona de madrugada, cubierto de hollín y con el alma negra, pero el verdadero incendio me esperaba dentro. Al cruzar el umbral, escuché gritos que venían del salón principal. «Eres una oportunista, una mujer sin escrúpulos que ha aprovechado la debilidad de mi hijo para meterse en sus sábanas y en su herencia». La voz de mi madre, doña Úrsula, vibraba con un odio que nunca le había conocido. Entré al salón y me detuve en la sombra. Elena estaba de pie, sola en medio de la habitación, frente a mi madre que la señalaba con un dedo acusador. Elena no gritaba. Se mantenía rígida, con las manos entrelazadas, pero vi cómo sus nudillos estaban blancos. «No he pedido nada de esto, señora», respondió Elena con voz contenida. «Solo estoy aquí porque Manuel me lo pidió». «Manuel te lo pidió porque estaba delirando por la sangre perdida», rugió Úrsula acercándose hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. «Dime la verdad. ¿Cuántos hombres han pasado por tu cama desde que enterraste a tu marido? Una mujer con tu mirada no guarda luto, guarda hambre. ¿Qué buscas? ¿Dinero? ¿Poder? ¿O simplemente destruir lo que queda de esta familia?» Elena retrocedió un paso, como si las palabras fueran bofetadas físicas. Vi el brillo de las lágrimas en sus ojos, pero también vi cómo apretaba los dientes para no dejar que cayeran. La humillación era total. Mi madre no estaba atacando su presente, estaba intentando asesinar su dignidad. «Mi hijo es un hombre de honor, y tú eres una mancha en su apellido», continuó mi madre bajando la voz a un susurro venenoso. «Si crees que este matrimonio te salvará de la miseria, te equivocas. Voy a investigar cada rincón de tu vida, cada rincón de ese pueblo donde te escondías, y cuando encuentre la podredumbre que ocultas, te echaré a los perros». No pude aguantar más. Salí de la sombra haciendo que mis botas resonaran contra el suelo de madera. «Ya basta, madre». Mi voz sonó como un latigazo. «Esta es la última vez que insultas a mi esposa bajo este techo». Doña Úrsula se giró con los ojos encendidos de furia. «Mírala, Manuel. No es de los nuestros. No tiene clase, ni linaje, ni vergüenza. Te está engañando y tú, por un par de ojos bonitos, estás tirando a la basura siglos de historia familiar. La historia de esta familia está llena de hombres cobardes que disparan por la espalda y mujeres que odian por deporte», sentencié acercándome a Elena y rodeando sus hombros con mi brazo.
Elena se queda. Y si ella no tiene lugar en esta mesa, entonces yo tampoco. Mi madre palideció. Me miró como si fuera un extraño y, sin decir una palabra más, se retiró hacia sus aposentos, con el paso firme de quien acaba de declarar una guerra interna. Elena se soltó de mi abrazo de inmediato. Estaba temblando. Se alejó hacia el rincón más oscuro de la sala, dándome la espalda. «Tiene razón, Manuel», susurró con la voz rota. «Si ella supiera que solo soy una viuda pobre que huyó de su pasado. Si supiera que esta alianza es una mentira». «Ella no sabe nada», dije tratando de calmarla, pero ella se giró bruscamente. «Pero Julián sí lo sabrá. Él no se limita a insultar, él busca pruebas. Tu madre me mira con asco, pero tu primo me mira como si fuera una presa. Si me quedo aquí, voy a terminar destruyéndote a ti también». Se acercó a mí y por un segundo vi en sus ojos un miedo que no era por su vida, sino por la mía. Había algo más en su mirada. Una ternura desesperada que intentaba ocultar tras su dolor. «Vete a descansar, Elena», le dije suavemente. «Mañana será un día difícil». Ella asintió y subió las escaleras en silencio. Me quedé solo en el gran salón, rodeado de los retratos de mis antepasados que me observaban con desprecio. Sabía que mi madre no se detendría. Ella y Julián, por razones distintas, querían a Elena fuera de el olvido. Y lo peor era que Elena empezaba a creer que ellos tenían razón. Esa noche, mientras vigilaba desde la terraza, vi una silueta moviéndose cerca de las caballerizas. Alguien estaba vigilando nuestra alcoba desde afuera. El cerco se estaba cerrando, y la mentira empezaba a asfixiarnos a ambos. La noche se volvió un animal al acecho. El aire en el olvido estaba tan cargado que hasta el respirar se sentía como un esfuerzo. Tras el incidente con mi madre y el incendio del granero, el sueño se me había escapado. Me quedé en la terraza, con el revólver descansando sobre la mesa de madera, mirando cómo la luna se filtraba entre las nubes como un ojo enfermo. Elena no dormía. La escuchaba caminar de un lado a otro dentro de la alcoba. La farsa de compartir la habitación se estaba volviendo una tortura de silencios y deseos contenidos. «Manuel». Su voz me llamó desde el marco de la puerta. Se había soltado el cabello y una camisola de algodón blanco la cubría, dándole un aire de aparición bajo la luz lunar. «Ven a descansar. La fiebre podría volver si te quedas en el frío». «El frío es lo único que me mantiene despierto, Elena», respondí sin girarme. «Hay alguien allá afuera. Siento los ojos de Julián en mi nuca incluso cuando no está». Ella se acercó y se apoyó en la barandilla, justo a mi lado. Por un momento, el silencio del campo fue roto solo por el canto de los grillos. Ella puso su mano sobre la mía, la que sostenía el arma. Sus dedos estaban fríos, pero su contacto me quemó. «Tenemos que decir la verdad», susurró. «Este miedo me está matando más que la pobreza. Si nos confesamos ante el pueblo, quizás Julián pierda su poder sobre nosotros. Si confesamos, Elena, Julián usará la ley para quitarme la hacienda por falta de moral, y a ti te meterán presa por complicidad». La miré a los ojos. En esta tierra, la honra es un papel firmado, y el nuestro es falso. No hay vuelta atrás. En ese instante, el silencio se rompió. No fue un grito ni un trueno. Fue el silbido seco de un proyectil cortando el aire. ¡Crack! El vidrio de la ventana de la alcoba estalló en 1000 pedazos. El estruendo fue seguido por el impacto de una bala en el marco de madera, a escasos centímetros de la cabeza de Elena. «¡Al suelo!», grité, rodeando su cintura con mi brazo bueno y derribándola conmigo hacia las baldosas de la terraza. La cubrí con mi cuerpo, sintiendo su corazón latir desbocado contra mi pecho. Otro disparo impactó en una maceta de barro, esparciendo tierra sobre nosotros. El terror en sus ojos era absoluto. Estábamos atrapados bajo la luz de la luna, siendo el blanco de un tirador invisible que disparaba desde la negrura de los matorrales. «¡Me van a matar, Manuel! ¡Nos van a matar!», sollozó ella, escondiendo el rostro en mi cuello. «No mientras yo respire», le respondí con una rabia que me nacía de las entrañas. Saqué el revólver y disparé 3 veces hacia la oscuridad del monte, no para matar, porque no veía a nadie, sino para decirles que el patrón seguía en pie. Escuché el galope de un caballo alejándose a toda prisa por el camino de las piedras. El ataque había sido breve, una advertencia, un recordatorio de que nuestra alcoba ya no era un refugio, sino una jaula de cristal. Me quedé abrazado a ella en el suelo, rodeados de cristales rotos. La lluvia empezó a caer suavemente.
lavando la sangre de mis nudillos que se habían raspado en la caída. La muerte no me busca solo a mí, Elena, dije con la voz ronca, acariciando su cabello revuelto. Ahora nos busca a ambos. Julián ya no quiere las tierras. Quiere eliminarnos para que nadie pueda contar la historia. Ella levantó la vista, y en medio del terror, vi algo que me heló la sangre. No era solo miedo lo que había en sus ojos, era una resolución desesperada. «Si vamos a morir, Manuel», dijo ella acercando su rostro al mío hasta que nuestras frentes se tocaron, «que no sea por una mentira. Prefiero morir siendo tuya de verdad, que vivir siendo la esposa de papel de un hombre que tiene miedo de tocarme». La tensión emocional estalló. Estábamos en el suelo, bajo los disparos recientes y la lluvia incipiente, y lo único que importaba era el calor de su cuerpo contra el mío. Pero antes de que mis labios encontraran los suyos, las luces de la casa se encendieron y los gritos de los peones y de mi madre inundaron el pasillo. El peligro físico había pasado por hoy, pero el peligro de lo que empezábamos a sentir el uno por el otro acababa de volverse incontrolable. La mañana después del atentado, el pueblo de San Lorenzo amaneció con un rumor que corría más rápido que el agua del arroyo. El patrón de El Olvido y su misteriosa esposa habían sido atacados en su propia alcoba. Julián, con una astucia diabólica, no se escondió. Al contrario, organizó esa misma noche una fiesta en la plaza central bajo el pretexto de celebrar las fiestas patronales. Era un desafío público. Si éramos marido y mujer, debíamos presentarnos y bailar ante los ojos de todos. «Es una trampa, Manuel», dijo Elena mientras se miraba en el espejo manchado de la habitación. Llevaba un vestido de seda azul profundo que mi madre había guardado por décadas. Le quedaba perfecto, pero ella lo portaba como una armadura pesada. «Julián quiere que tropecemos. Que alguien del pueblo me reconozca y diga que solo soy la viuda que lavaba ropa ajena. Entonces caminaremos como si el mundo fuera nuestro, Elena», le respondí, ajustándome la faja de cuero y ocultando el revólver bajo la chaqueta. «Si nos encerramos, él gana. Hoy San Lorenzo sabrá que eres la dueña de mi casa». Llegamos a la plaza cuando la música de los acordeones ya llenaba el aire y el olor a carne asada y mezcal se mezclaba con la polvareda. La gente se abrió paso en silencio, con miradas cargadas de sospecha y envidia. Julián nos esperaba junto al estrado, con una copa en la mano y esa sonrisa de hiena que le deformaba el rostro. «Primo, qué alegría que los disparos de esos bandidos no les quitaran las ganas de bailar», exclamó Julián alzando la voz para que todos oyeran. «El pueblo quiere conocer a la mujer que le robó el corazón al soltero más codiciado del valle». La música cambió a un vals lento, pesado. Julián me miró con desafío. «¿Me permites una pieza con la señora?», preguntó extendiendo su mano hacia Elena. «Mi esposa solo baila conmigo esta noche, Julián», sentencié, tomando a Elena por la cintura y llevándola hacia el centro de la pista de tierra. Sentí como Elena temblaba al contacto con mi mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una fuerza desesperada. Mientras girábamos bajo las luces de colores, sentí cientos de ojos clavados en nosotros. Pero lo peor no eran los extraños, sino Mateo, el antiguo pretendiente de Elena en el pueblo. Un hombre rudo que la había acosado durante años tras quedar viuda. Estaba apoyado en un poste, mirándonos con los puños cerrados y el odio hirviendo en la mirada. «Estás preciosa, Elena», susurré en su oído tratando de calmar sus nervios. «Olvida a la gente. Solo somos tú y yo en este momento». «Por un momento casi olvido que todo esto es una actuación, Manuel», respondió ella levantando la vista. Sus ojos azules brillaban bajo la luz de las antorchas con una intensidad que me cortó la respiración. «¿Qué pasará cuando la música se detenga? ¿Cuándo Julián deje de disparar y la mentira ya no sea necesaria?» No pude responder. En ese instante Mateo se interpuso en nuestro baile, deteniéndonos bruscamente. «Esta mujer no es ninguna señora», gritó Mateo atrayendo la atención de toda la plaza. «Hace un mes me pedía limosna y trabajo en mi rancho. ¿Cuánto te pagó el patrón por este disfraz, Elena? ¿O es que ahora cobras por noche en la hacienda grande?» El silencio que siguió fue sepulcral. Elena palideció. Sus ojos se llenaron de una humillación antigua que la hizo pequeña. Sentí una furia ciega recorriéndome las venas. Antes de que Julián pudiera celebrar el escándalo, mi puño impactó en el rostro de Mateo, derribándolo sobre el polvo. «Vuelve a insultar a mi esposa», dije con una voz que salió de lo más profundo de mi pecho, «y te aseguro que no habrá lugar en este valle donde puedas esconderte». Tomé a Elena de la mano y salimos de allí mientras los murmullos estallaban como pólvora.
Pero mientras caminábamos hacia los caballos, vi a Julián hablando al oído de Mateo. Un trato se estaba sellando en las sombras. Habíamos ganado el baile, pero habíamos perdido el anonimato. La tensión ya no era solo por nuestras vidas, sino por la dignidad de Elena, que ahora estaba siendo pisoteada por mi culpa. El galope de regreso a la hacienda fue mudo. Elena no soltó mi mano en todo el trayecto, pero sus dedos estaban gélidos. Al llegar, el silencio de la casona nos recibió como un recordatorio de que, aunque afuera nos señalaran, dentro las paredes también tenían oídos. Entramos en la biblioteca, el único rincón donde el aroma a cuero y papel viejo parecía darnos un respiro del polvo del pueblo. Elena se dejó caer en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Los insultos de Mateo todavía flotaban en el aire como moscas sobre una herida. «No debiste golpearlo, Manuel», susurró ella entre dedos. «Ahora le has dado a Julián el espectáculo que quería. Mañana dirán que el patrón de El Olvido perdió los estribos por una mujer de la calle. Prefiero que digan eso a quedarme callado mientras te humillan», respondí sirviéndome un trago de aguardiente que me quemó la garganta. «Julián no se detendrá, Elena. Él sabe que mi punto débil no es la tierra ni el ganado, eres tú». Me acerqué a la chimenea y vi el retrato de mi padre, con su mirada severa y ese orgullo que terminó siendo su condena. Sabía que era el momento de decirle a Elena por qué estábamos realmente en este laberinto de sangre. «¿Sabes por qué Julián me odia tanto? No es solo por la herencia», dije, dándole la espalda. «Mi padre y el suyo hicieron un pacto hace 20 años. Una deuda de honor sellada con sangre que mi padre no pudo pagar. Julián cree que su familia fue humillada y que la única forma de limpiar su apellido es viendo el mío enterrado. Me dispararon porque si muero sin un heredero legal, las leyes de esta región le entregan todo a él por ser el pariente varón más cercano». Elena levantó la vista con el ceño fruncido. «Pero ahora tiene un obstáculo. Yo». «Exacto. Como mi esposa, tú eres la dueña legal si yo falto. Por eso intentó matarnos en la alcoba y por eso intentó destruirte hoy en la plaza. Él necesita demostrar que nuestro matrimonio es nulo para que tú no tengas derechos». Caminé hacia ella y me arrodillé a su altura. Por primera vez, dejé caer la máscara de patrón fuerte. Estaba cansado de las sombras. «Te arrastré a una guerra que no es tuya, Elena. Julián no es un villano de cuento, es un hombre herido por un odio que heredó. Pero tú eres la única víctima real aquí. Él no parará hasta que confieses que esto es una farsa». Elena me tomó del rostro. Sus manos, antes temblorosas, ahora estaban firmes. Me miró con una mezcla de tristeza y una resolución que me asustó. «Él no es el único que tiene secretos de sangre, Manuel», dijo ella con la voz apenas audible. «Mi primer marido no murió de una enfermedad. Lo mataron porque intentó defenderme de hombres como Mateo. Pasé años huyendo, cambiando de nombre, escondiéndome en cabañas miserables para que no me encontraran. Cuando acepté tu trato, no solo fue por miedo a morir esa noche. Fue porque por primera vez en años alguien me pidió ayuda en lugar de intentar quitarme lo poco que me quedaba. Se acercó tanto que nuestras respiraciones se mezclaron. No soy una víctima, Manuel. Soy una mujer que ha decidido dejar de huir. Y si para salvarte tengo que sostener esta mentira hasta el final, lo haré. Aunque el mundo entero me llame mentirosa». En ese momento, la confesión nos unió más que cualquier papel firmado ante un juez. Ya no era un trato de supervivencia. Era una alianza de dos seres rotos contra un pasado que se negaba a morir. Estuve a punto de confesarle que ya no me importaba la hacienda, que lo único que quería era verla despertar cada mañana sin miedo. Pero un golpe seco en la ventana nos hizo saltar. Un sobre blanco había sido deslizado por debajo de la puerta de la biblioteca. Elena lo recogió con dedos trémulos. Al abrirlo solo había una foto vieja y amarillenta de Elena con un hombre joven en un pueblo lejano, y una nota escrita con la letra elegante de Julián. «Sé quién eres, Elena, y sé lo que hiciste en el norte. Tic, tac». La cara de Elena se puso del color de la ceniza. El pasado acababa de saltar la cerca. El papel quemaba en las manos de Elena. La foto, ese pedazo de papel amarillento que capturaba una vida que ella creía haber enterrado, fue el detonante de un colapso silencioso. Ella se desplomó de nuevo en el sillón, con los ojos fijos en la nada, mientras el viento afuera empezaba a silbar con una fuerza inusual, anunciando la tormenta más grande de la temporada. «Manuel, él lo sabe lo de mi pasado en el norte», balbuceó con los labios trémulos. «Si Julián saca esto a la luz, no solo dirán que soy una farsante, me acusarán de cosas que
de cosas que tuve que hacer para sobrevivir. No va a pasar nada, Elena. No lo voy a permitir, le dije quitándole la foto y guardándola en mi bolsillo. Pero aquí ya no estamos seguros. Si alguien interceptó esa foto es porque hay espías dentro de esta misma casa. En ese momento, un relámpago iluminó la biblioteca, seguido de un trueno que hizo vibrar los cristales. La lluvia estalló contra el techo de tejas como si fueran piedras. Salí al pasillo y vi a uno de los peones corriendo hacia nosotros, empapado. ¡Patrón! El río se desbordó por el lado de las caballerizas, gritó. El ganado se está asustando y el cobertizo de las herramientas se está hundiendo. Necesitamos manos, miré a Elena. Sabía que dejarla sola en la casona con mi madre y las sombras de Julián era un riesgo, pero si perdía el ganado, perdía la última oportunidad de pagar las deudas del banco. «Ven conmigo», le grité por encima del estruendo. «No te quedes aquí sola». Corrimos bajo la cortina de agua hacia el cobertizo del fondo del rancho. El barro nos llegaba a los tobillos y el viento era tan fuerte que apenas podíamos avanzar. Llegamos al gran cobertizo de madera justo cuando una ráfaga brutal arrancó parte del techo. Nos refugiamos dentro entre el olor a heno seco, cuero y tierra mojada. Estábamos solos. Los peones estaban lejos, tratando de encauzar el río. Elena estaba empapada. Su vestido azul, ese que minutos antes la hacía parecer una reina, ahora se pegaba a su cuerpo, revelando su fragilidad y su fuerza. Yo sentía el ardor de mi herida bajo la camisa mojada, pero mi único instinto era protegerla del frío. «Ven aquí». La atraje hacia el rincón más seco, junto a unas pacas de paja acumuladas. Ella estaba temblando violentamente, no solo de frío, sino de pura angustia acumulada. Le quité mi chaqueta de cuero y la envolví con ella. Al hacerlo, nuestras manos se tocaron y esta vez nadie retiró la mirada. El estruendo de la lluvia afuera creó una burbuja de aislamiento absoluto. Ya no había pasado ni Julián ni mentiras. Solo quedaba el calor de nuestros cuerpos en medio de la tormenta. «Tengo tanto miedo, Manuel», susurró ella alzando la vista. Sus pestañas estaban cuajadas de gotas de agua. «Miedo de perder esta paz. Miedo de perderte a ti». «No me vas a perder, Elena», respondí con la voz ronca, acariciando su rostro mojado. Mis dedos se perdieron en su cabello empapado. El deseo que habíamos estado reprimiendo durante semanas, ese que nació en una cabaña bajo la lluvia y creció entre insultos y disparos, estalló en ese cobertizo. Me incliné hacia ella y por primera vez, mis labios encontraron los suyos. Fue un beso desesperado, con sabor a lluvia y a supervivencia. Elena me rodeó el cuello con sus brazos, atrayéndome hacia ella con un hambre que igualaba la mía. En ese rincón oscuro, rodeados por el rugido de la naturaleza, el pacto se rompió para convertirse en algo real. Mi mano bajó por su espalda, sintiendo cada curva, cada latido de su corazón que golpeaba contra el mío como un tambor de guerra. Estuvimos a punto de entregarnos por completo, de olvidar que el mundo seguía girando afuera. El roce de nuestras pieles era la única verdad que nos quedaba, pero justo cuando mis manos buscaban la calidez de su piel bajo la tela mojada, un golpe metálico fuera del cobertizo nos hizo separarnos de golpe. A través de la rendija de la puerta, vi una silueta con un impermeable oscuro alejándose rápidamente hacia la casa grande. No era un peón ayudando con el río. Era alguien que nos había estado observando. Elena se separó de mí, cubriéndose la boca con la mano, con los ojos llenos de terror. «Alguien nos vio, Manuel», dijo en un susurro cargado de pavor. «Ahora tienen la prueba que necesitaban». La tormenta seguía rugiendo, pero el silencio que se instaló entre nosotros era mucho más peligroso. Casi lo habíamos olvidado todo, y ese descuido podía ser nuestra sentencia de muerte. El frío que sentí en ese momento no era por la ropa empapada, sino por la certeza de que habíamos caminado directo a la red del cazador. La silueta que se perdía en la penumbra de la tormenta se movía con una familiaridad que me revolvió el estómago. Elena intentaba arreglarse el cabello con manos torpes, sus ojos saltando de un lado a otro como si las paredes de madera del cobertizo fueran a cerrarse sobre nosotros. «Fue él, Manuel. Fue Julián», susurró ella abrazándose a sí misma. Nos tendió la trampa del granero, del río. Solo quería vernos así, vulnerables. «Si fue él, ya no buscará matarnos en las sombras», dije, sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba el calor del beso. «Ahora irá por el golpe de gracia legal. Vamos a la casa ahora». Corrimos bajo la lluvia moribunda, que ahora caía como un llanto cansado sobre el barro. Al entrar a la casona, el silencio era antinatural.
No había criadas en los pasillos, ni rastro de mi madre. Me dirigí directamente al despacho donde guardaba los documentos de propiedad de El Olvido, el corazón de mi patrimonio. La puerta estaba entornada. Al entrar, sentí un vacío en el estómago. El cajón de seguridad, aquel que solo mi madre y yo sabíamos abrir, estaba violentado. Las escrituras originales de las tierras y el testamento de mi padre habían desaparecido. Pero lo peor no fue el robo, sino quién estaba sentado en mi sillón de cuero, esperándome con una calma de verdugo. Era don Braulio, el capataz más antiguo de la hacienda. Un hombre que me vio crecer y en quien confiaba como en un segundo padre. A su lado, de pie y con una sonrisa triunfante, estaba Julián. ¿Qué significa esto, Braulio? Pregunté con la mano buscando instintivamente el revólver, pero me detuve al ver que él sostenía una carpeta de documentos nuevos. Significa que la lealtad tiene un precio que tú no pudiste pagar, Manuel, respondió Julián dando un paso al frente. Braulio me ha entregado las pruebas de que has estado malversando fondos de la herencia para mantener a tu esposa. Pero lo más interesante no es eso. Julián lanzó unos papeles sobre el escritorio. Eran las actas de defunción del primer marido de Elena y una orden de arresto antigua del norte, emitida bajo un nombre que no era el suyo, Elena. ¿O debería decir, Lucía? Julián miró a Elena con un desprecio infinito. Resulta que la viuda no solo es una farsante, sino que huyó de su pueblo tras ser acusada de incendiar la casa de su difunto esposo para cobrar un seguro que nunca existió. «¡Eso es mentira!», gritó Elena dando un paso al frente. «Él me golpeaba, Julián. El incendio fue un accidente para salvar mi vida. Él intentó quemarme viva a mí». «El juez no lo vio así, querida», se burló Julián. «Y ahora, con Braulio como testigo de que este matrimonio es solo una tapadera para ocultar a una fugitiva y salvar las tierras, tengo suficiente para que un juez firme la intervención de la hacienda hoy mismo». Miré a Braulio. El viejo capataz bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. «Lo siento, patrón», masculló. «Pero el señor Julián me prometió que si lo ayudaba, mi familia tendría casa propia. Usted se perdió por esa mujer». «Lárgate de mi vista, Braulio», rugí, sintiendo una traición que me quemaba más que cualquier disparo. El viejo salió de la habitación, pero Julián se quedó saboreando su victoria. Se acercó a mí, bajando la voz. «Tienes 2 horas para firmar la cesión voluntaria de El Olvido a mi nombre. Si lo haces, dejaré que ella se escape por la frontera. Si no, llamaré a la Policía Federal que ya espera en el pueblo. Ella irá a la cárcel y tú...». Bueno, los hombres heridos suelen tener accidentes fatales en las celdas. Se marchó, dejándonos en un silencio sepulcral. Elena se dejó caer de rodillas en medio del despacho, rodeada de los papeles que contaban su pasado trágico. «Tienes que firmar, Manuel», dijo ella con lágrimas de desesperanza. «No dejes que me lleven. Por favor. Prefiero estar muerta que volver a ese infierno». Me quedé mirando el escritorio vacío. Julián creía que me había acorralado, que mi amor por Elena era mi debilidad, pero lo que él no sabía era que, cuando un hombre que lo ha perdido todo encuentra una razón para luchar, se vuelve el animal más peligroso del monte. «No voy a firmar nada, Elena», dije, levantándola del suelo y mirándola con una frialdad que hasta a mí me asustó. Julián acaba de cometer un error. Me mostró todas sus cartas. Ahora es mi turno de jugar sucio. El aire en el despacho estaba viciado, como si las mentiras de años hubieran decidido materializarse en las sombras de las paredes. Elena seguía temblando, con la mirada fija en la orden de arresto que Julián había lanzado sobre la mesa. Su nombre real, su vida anterior, todo estaba allí, desnudo y frío. «¿Por qué no me lo dijiste, Elena?», le pregunté, no con rabia, sino con un cansancio que me calaba hasta los huesos. «No el hecho de que huías, sino lo del incendio, lo de Lucía». «Porque para el mundo soy una criminal, Manuel», respondió ella, limpiándose las lágrimas con rabia. «Mi marido era el hijo del alcalde de ese pueblo. Nadie creyó que él me pegaba. Nadie creyó que él prendió fuego a la casa conmigo adentro para castigarme por querer dejarlo. Tuve que elegir, morir quemada o huir y dejar que el mundo creyera su versión. La tomé por los hombros, obligándola a mirarme. Para mí no eres Lucía, la fugitiva. Eres Elena, la mujer que me dio un motivo para no dejarme morir en el barro. Pero Julián no tiene corazón, solo tiene un reloj de arena». Antes de que pudiera trazar un plan, la puerta se abrió de par en par. Mi madre, doña Úrsula, entró con un sobre de cuero bajo el brazo. Su rostro estaba más pálido de lo habitual, pero no había rastro de la furia de antes.
Había algo parecido a la derrota, o tal vez a la vergüenza. Julián no fue el único que investigó, Manuel, dijo ella dejando caer el sobre el escritorio. Yo también envié a un hombre al norte, pero a diferencia de tu primo, mi hombre habló con la partera que te curó de niña, Elena, y con la vecina que vio a tu marido comprar el bidón de gasolina aquella noche. Elena y yo nos quedamos mudos. Mi madre se acercó a ella, mirándola por primera vez sin desprecio, sino con una curiosidad amarga. Siempre pensé que eras una trepadora buscando el oro de mi hijo, continuó Úrsula. Pero después de leer estos testimonios, comprendí que solo eres una mujer que sobrevivió a un infierno que yo, en mi soberbia, me negué a ver. Sin embargo, Manuel, Julián no se detendrá con testimonios de criadas. Él tiene al juez en su bolsillo. ¿Y qué sugieres, madre?, pregunté sorprendido por su cambio de actitud. Sugiero que el castillo de naipes se está derrumbando, dijo ella con la voz quebrada. Julián ha llamado a la Policía Federal. Están en camino, y lo peor, ha convencido a los peones de que Elena te tiene bajo un hechizo, que tú ya no eres dueño de tus facultades. Manuel, si ellos entran aquí, ella irá a prisión y a ti te declararán incapaz para administrar la hacienda. Lo perderemos todo. El nombre de tu padre será arrastrado por el lodo de la farsa. El peso de sus palabras cayó sobre nosotros como una lápida. La mentira, que al principio fue un escudo, ahora era una espada que nos atravesaba a los tres. Vete, Elena, dijo mi madre de repente sacando una bolsa con monedas de oro de su regazo. Hay un caballo ensillado en la parte trasera del establo. Cruza la frontera antes de que cierren los caminos por la tormenta. Si te quedas, nos hundes a todos. Elena me miró. Vi en sus ojos el conflicto de una mujer que acababa de encontrar un hogar y que ahora era obligada a hacer sombra otra vez. El silencio en el despacho era absoluto, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared, recordándonos que el tiempo de Julián era ahora nuestra soga al cuello. No puedo irme otra vez, Manuel, susurró ella, y vi una chispa de dignidad que me hizo temer por lo que vendría. Si huyo ahora, le doy la razón a él, y te dejo solo frente a los lobos. Si te quedas, Elena, no podré protegerte de la ley, dije, sintiendo que el corazón se me hacía pedazos. Pero si te vas, me quitas la única razón que tengo para pelear. Estábamos en el borde del abismo. El secreto ya no era secreto, y la verdad, lejos de liberarnos, nos estaba condenando a una despedida que ninguno de los dos estaba listo para pronunciar. La bolsa de oro sobre la mesa brillaba con una luz cruel, como el precio de una traición necesaria. Mi madre se retiró a las sombras del pasillo, dejándonos en una soledad que cortaba más que el frío de la noche. Elena miraba la ventana, donde los últimos rayos de luz se hundían tras las montañas, llevándose consigo la esperanza de un futuro juntos. Manuel, mira tus manos, dijo ella de repente con una voz que sonaba a despedida. Siempre están tensas, siempre buscando el revólver. Desde que entraste en mi cabaña, no has tenido un minuto de paz. Me diste un nombre, una cama caliente y un propósito, pero yo solo te he dado problemas y el odio de tu propia sangre. No digas eso, Elena. Tú me diste la vida. Intenté acercarme, pero ella retrocedió, levantando las manos. No, Manuel. Te di una prórroga, pero el precio está siendo tu honor, y estas tierras que tu padre amó tanto. Ella tomó la bolsa de oro con una decisión que me heló la sangre. Tu madre tiene razón. Si me quedo, Julián ganará porque te tiene encadenado a mi debilidad. Si me voy, él pierde su mayor arma. Sin una esposa impostora que atacar, no tiene pruebas legales inmediatas para intervenir la hacienda por incapacidad moral. No voy a dejar que te vayas al mundo sola otra vez, rugí, golpeando el escritorio. Prefiero quemar esta casa con Julián adentro antes que perderte. Elena se acercó a mí, tan cerca que pude ver el sacrificio tallado en sus pupilas. Me tomó el rostro con suavidad, y por un momento el tiempo se detuvo. Si me amas, Manuel, déjame salvarte, susurró. Déjame ser yo quien decida mi destino por primera vez. No como Lucía la fugitiva, ni como Elena la viuda, sino como la mujer que te amó lo suficiente para devolverte tu libertad. Esa noche, bajo el manto de una neblina espesa que bajaba de la sierra, ayudé a Elena a subir al caballo. Ella no llevaba el vestido de seda, sino su ropa vieja de campesina, la misma con la que la conocí. Se veía pequeña sobre el animal, pero su mirada era la de una gigante. Ve al puesto fronterizo de las cruces,
Le instruí con un nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar. Tengo un contacto allí, espérame un mes. Si no llego, vende el oro y vete lo más lejos que puedas. Te esperaré toda la vida, Manuel, dijo ella, inclinándose para darme un último beso que sabía a tierra, a lágrimas y a una promesa desesperada. La vi perderse entre los árboles, una sombra huyendo de otras sombras. Cuando el sonido de los cascos se extinguió, sentí que el alma se me arrancaba del cuerpo. Me quedé parado en el patio, solo, bajo la lluvia que volvía a caer, sintiendo que la hacienda El Olvido nunca había hecho tanto honor a su nombre. Entré a la casona y me dirigí al salón principal. Me senté en la oscuridad, con una botella de mezcal y mi revólver cargado sobre la mesa. Sabía que Julián vendría pronto con la policía, esperando encontrar a una mujer a la cual encadenar y a un hombre derrotado. Lo que él no esperaba era que, al llevarse a Elena, se había llevado también mi miedo. Y un hombre que ya no tiene nada que perder es el demonio más peligroso que Julián conocería jamás. El silencio en la hacienda era sepulcral, solo roto por el tic-tac del reloj y el crujido de la madera vieja. Pasaron 2 horas hasta que el sonido de varios motores y el relincho de caballos anunciaron la llegada del verdugo. Julián no venía solo. Traía consigo a 3 hombres de la policía rural y al juez del pueblo, un hombre de mirada esquiva llamado Estrada, que le debía más favores a Julián que a la justicia. «Manuel», gritó Julián desde el patio, su voz cargada de una arrogancia triunfal. «Abre la puerta. Venimos por la mujer y por las llaves de lo que ya no te pertenece. No lo hagas más difícil de lo que ya es». Me levanté con calma. Me ajusté el cinturón. Sentí el peso del frío acero en mi costado y abrí las pesadas puertas de roble. Me detuve en el umbral, recortado por la luz de las lámparas de aceite, mirando hacia abajo, hacia el grupo que esperaba bajo la lluvia fina. «Estás perdiendo el tiempo, primo», dije, bajando las escaleras con paso firme. «Mi esposa ya no está aquí». Julián se detuvo en seco, su sonrisa desvaneciéndose. Miró hacia las ventanas de la planta alta y luego al juez Estrada. «¿A dónde la mandaste, Manuel? ¿Crees que esconderla en un agujero cambiará su destino? Registren la casa», ordenó a los rurales. «Nadie pone un pie en mi casa sin una orden firmada por un tribunal superior, no por un juez de bolsillo». Mi voz sonó como un disparo. «Y si buscan a Elena, busquen en el horizonte. Se fue porque se cansó de la podredumbre de esta familia. Ahora solo somos tú y yo, Julián. El patrimonio contra la codicia». Julián se acercó a mí, sus ojos inyectados en odio. «Crees que ganaste porque ella escapó. Pero esto nunca fue solo por ella. Braulio ya declaró que este matrimonio es una farsa. Juez, proceda con la intervención. Manuel no está en sus facultades mentales, está protegiendo a una criminal». «El patrón está en perfectas facultades». Una voz gélida salió de la sombra del corredor. Mi madre, doña Úrsula, apareció vestida de negro riguroso, sosteniendo un fajo de documentos. «Y aquí están los registros contables que demuestran que el único que ha estado robando a la hacienda es Julián, a través de empresas fantasma en el pueblo». El rostro de Julián pasó del rojo al blanco cenizo. Pero él no era un hombre que se rindiera fácilmente. Miró a sus hombres, tipos que no servían a la ley, sino a su dinero. «No me importa lo que diga esa vieja amargada», masculló Julián sacando su arma. «Manuel, vas a firmar la sesión ahora mismo o la policía rural informará que opusiste resistencia y tuvieron que abatirte». En ese momento, la tensión emocional alcanzó su punto de quiebre. Estaba dispuesto a morir allí mismo, defendiendo el honor de Elena y el mío, cuando un grito llegó desde la entrada de la hacienda. «¡Deténganse!». Era uno de los peones más jóvenes, que venía galopando frenéticamente. «Patrón, han emboscado a la señora en el desfiladero de las ánimas. Son los hombres de Mateo. Dicen que si usted no entrega las escrituras antes del alba, la lanzarán al vacío». El mundo se detuvo. Mi corazón se congeló. Julián soltó una carcajada ronca mirando al cielo. «Parece que Mateo tiene más iniciativa que yo. ¡Qué tragedia, Manuel! Tu esposa de papel en manos de un hombre despechado. Si vas ahora, caerás en su trampa. Si no vas, morirá creyendo que la traicionaste». El dolor fue una punzada física. Julián me miraba con una satisfacción diabólica. Él no lo había planeado con Mateo, pero la suerte del villano estaba de su lado. Tenía que elegir: quedarme a defender mi propiedad, o correr hacia una muerte segura por la mujer que era mi verdadera y única casa. «Quédate con las tierras, Julián», dije,
lanzándole las llaves de la hacienda al barro. Pero si ella tiene un solo rasguño, no habrá ley en este mundo que te salve de mis manos. Monté mi caballo bajo la lluvia, sabiendo que me dirigía a una emboscada. Si moría hoy, moriría por la única verdad que me quedaba. El lobo regresaba a la oscuridad, pero esta vez no regresaba para esconderse, sino para destrozar a cualquiera que se interpusiera entre él y su hembra. El galope de mi caballo contra las piedras del camino sonaba como el latido de un corazón herido. La neblina en el desfiladero de las ánimas era tan espesa que apenas podía ver más allá de las orejas del animal. Mi hombro, el que Julián había mandado a marcar con plomo semanas atrás, ardía con cada sacudida. Pero el dolor físico era nada comparado con la angustia que me asfixiaba. «Resiste, Helena. Por lo que más quieras, resiste», gritaba mi mente en el silencio de la sierra. Llegué al borde del precipicio, donde el camino se estrecha tanto que un paso en falso significa la nada. Allí, bajo la luz mortecina de una antorcha que luchaba contra el viento, vi la escena que me destrozó el alma. Helena estaba atada de manos a un poste de madera, al borde mismo del abismo. Su ropa de campesina estaba rota, y su rostro, ese rostro que yo había besado con la ternura de un hombre nuevo, estaba manchado de sangre y barro. Frente a ella, Mateo sostenía un machete, con los ojos inyectados en una locura que solo nace del odio y el aguardiente. Sus hombres, 3 sombras armadas con escopetas viejas, se reían desde los matorrales. «¡Suéltala, Mateo!», grité bajando del caballo y levantando las manos para que vieran que no empuñaba mi arma. «Aquí me tienes. El trato era conmigo». «El trato, patrón, es que tú nos mires perder lo que más quieres», escupió Mateo acercando el filo del machete al cuello de Helena. «Ella se cree gran señora ahora, ¿verdad? Se olvidó de los pobres del pueblo que la ayudaron cuando no tenía nada». Helena levantó la vista. A pesar del terror, a pesar de la muerte soplándole en la nuca, sus ojos azules no tenían la sumisión de antes. Había una valentía nueva en ella, una ferocidad que me dejó mudo. «Vete de aquí, Manuel», gritó ella con una voz que hizo eco en el desfiladero. «Es una trampa. Julián viene detrás de ti. Quiere que nos maten a los dos para que no queden testigos. Cállate, maldita». Mateo levantó la mano para golpearla, pero en ese segundo algo cambió en el aire. Helena no cerró los ojos, no esperó el golpe. Con un movimiento brusco de su cuerpo, aprovechó que el poste de madera estaba podrido por la lluvia y se lanzó contra Mateo, derribándolo. Los disparos de las escopetas estallaron en la negrura, pero Helena, que ya no era la viuda indefensa sino una mujer luchando por su hogar, rodó por el barro buscando refugio entre las piedras. Fue entonces cuando comprendí que ella no estaba esperando que yo la salvara. Ella me estaba dando la oportunidad de pelear a su lado. Saqué mi revólver y el desfiladero se convirtió en un infierno de fuego y gritos. Me abrí paso entre los disparos, sintiendo el calor del plomo rozándome, con un solo objetivo: llegar a ella. Derribé a uno de los hombres de Mateo con un disparo preciso, mientras los otros huían acobardados por la furia de un hombre que ya no le temía a la muerte. Llegué hasta Helena y la cubrí con mi cuerpo detrás de una roca grande. Sus manos estaban ensangrentadas por las cuerdas, pero me miró con una sonrisa que me devolvió el alma. «Te dije que no volvería a ser la viuda indefensa», susurró jadeando. «Vámonos, Manuel. Los peones leales vienen de camino, los escucho». Pero antes de que pudiéramos movernos, una figura emergió de la niebla, justo detrás de nosotros. Era Julián. Con el rostro desencajado y el cañón de su arma apuntando directamente a mi pecho, había seguido mi rastro como la hiena que siempre fue. «Se acabó el juego de los amantes», masculló Julián con el dedo apretando el gatillo. «Si no puedo tener el olvido, nadie lo tendrá». En ese momento el mundo se detuvo. Helena se interpuso entre el arma de Julián y mi pecho, extendiendo los brazos. La viuda solitaria, la fugitiva del norte, estaba dispuesta a recibir la bala que era para mí. «Dispara, Julián», desafió ella con una calma que helaba la sangre. «Pero si lo haces, tu cara será lo último que veas antes de que el pueblo entero te cuelgue de este mismo árbol». El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Julián temblaba, acorralado por el valor de una mujer a la que siempre despreció. La balanza de la justicia rural estaba a punto de inclinarse, y por primera vez, la verdad no necesitaba documentos para ser escuchada. El dedo de Julián temblaba sobre el gatillo. La neblina, espesa y fría, parecía congelar el tiempo mientras Helena se mantenía firme frente a él, protegiendo mi vida con su propio cuerpo.
La luz de la antorcha que Mateo había dejado caer en el barro parpadeaba, proyectando sombras deformes sobre el rostro desencajado de mi primo. «¡Quítate, mujer maldita!», rugió Julián, con la voz quebrada por la desesperación. «Él me lo quitó todo. Mi padre murió en la miseria por culpa de los suyos. Él no merece esta tierra». «La tierra no es de nadie, Julián», respondió Elena, y su voz sonaba como un salmo en medio de la guerra. «Pero la vida sí es de quien tiene el valor de amarla. Tú solo amas el polvo y el papel. Dispara si te atreves, pero Manuel ya no está solo». En ese instante de tensión insoportable, un sonido empezó a subir desde la ladera. El eco de muchos cascos y el ladrido de los perros de caza. No eran los rurales de Julián. Eran las luces de decenas de antorchas que cortaban la niebla. Eran los peones de El Olvido, liderados por mi madre y, para mi sorpresa, por el viejo Braulio, que venía con la cabeza baja pero con su escopeta en alto, buscando redimir su traición. Julián se giró viendo cómo el círculo de luz se cerraba sobre él. Los hombres del pueblo, aquellos que horas antes se burlaban de Elena en la plaza, ahora miraban con horror la escena del desfiladero. Vieron a su patrón herido y a la forastera dispuesta a morir por él. «¡Baja el arma, Julián!», gritó Braulio con la voz firme del que recupera la honra. «El juez Estrada ya confesó en el pueblo. Sabemos de los desvíos de dinero y de cómo pagaste a Mateo para que emboscara a la señora. Se acabó». Julián miró a su alrededor, atrapado. Su máscara de hombre de negocios, de heredero impecable, se desmoronó por completo. Soltó una carcajada histérica, una risa que revelaba la podredumbre de su alma, y por un segundo apuntó al cielo antes de ser derribado por los peones que se lanzaron sobre él. Me puse en pie con dificultad y tomé a Elena en mis brazos. La estreché contra mi pecho con una fuerza que me hizo olvidar el dolor del hombro. Ella lloraba, pero ya no era un llanto de miedo. Era el desahogo de años de huida. «Se terminó, Elena», le susurré al oído mientras la policía de verdad, la que no estaba comprada, se llevaba a Julián y a Mateo encadenados. «La mentira se ha muerto en este barranco». Caminamos hacia la casa grande, pero no como patrón y protegida. Caminamos como iguales. Al llegar al patio de la hacienda, mi madre nos esperaba bajo el dintel de la puerta. Se acercó a Elena y, ante la mirada de todos los trabajadores, le entregó un manojo de llaves de hierro. «Esta casa necesita una mujer que sepa lo que vale la libertad», dijo mi madre con una humildad que nunca creí ver en ella. «Bienvenida a tu hogar, Elena, o Lucía, o como decidas llamarte de ahora en adelante. Bajo este techo solo eres la mujer que salvó mi linaje». Elena tomó las llaves y me miró. En ese momento las nubes se abrieron y la primera luz del alba empezó a teñir las montañas de un rosa suave. El aire olía a tierra mojada y a victoria. Habíamos expuesto a los villanos y recuperado la tierra, pero la batalla más difícil apenas comenzaba, la de aprender a vivir sin máscaras, en una paz que nos resultaba tan extraña como hermosa. El silencio que siguió a la tormenta en El Olvido no era el vacío de antes, sino una calma que dolía. Los días que siguieron fueron un desfile de abogados, declaraciones y reconstrucción. Julián esperaba juicio en la capital, y con él se llevaban años de una enemistad que casi nos consume. Pero dentro de la casona, las heridas más profundas no se curaban con sentencias legales. Me encontré a Elena en el jardín de piedras, el lugar donde Julián casi la destruye con sus palabras. Estaba sentada bajo el gran sauce, mirando sus manos. Ya no estaban ensangrentadas, pero las marcas de las cuerdas en sus muñecas eran surcos rojos que recordaban lo cerca que estuvo del abismo. «¿En qué piensas?», le pregunté sentándome a su lado. Mi hombro ya no me punzaba, pero sentía el peso de la responsabilidad más grande que nunca. «En que la verdad es un terreno extraño, Manuel», respondió ella sin mirarme. Durante meses, el miedo a que supieran quién soy era lo que me mantenía despierta. Ahora que todos lo saben, siento que me he quedado desnuda frente al mundo. Lucía la fugitiva murió en ese desfiladero. Pero Elena la viuda tampoco existe. No sé quién soy si no tengo que esconderme. La tomé de la mano con una delicadeza que me nacía del alma. «Eres la mujer que se interpuso entre una bala y yo. Eres la dueña de estos campos y la razón por la que este nombre, mi apellido, todavía significa algo más que deudas y orgullo». «El pueblo todavía me mira con duda, Manuel», murmuró. «Para algunos siempre seré la mujer que trajo el caos a la hacienda». «El caos ya estaba aquí, Elena. Tú solo fuiste la luz que iluminó a las ratas que se escondían en los rincones». Me acerqué a ella, sintiendo el aroma de la tierra húmeda. ¿Puede una mentira convertirse en la verdad más pura? Yo creo que sí.
Empezamos esto para salvar mi pellejo y tu vida, pero ahora no puedo imaginarme despertando sin escuchar tu respiración en la habitación de al lado. Elena levantó la vista y por primera vez en días vi un destello de paz en sus ojos azules. Se recostó en mi pecho y nos quedamos allí, viendo cómo las sombras de los árboles se alargaban sobre el valle. Ya no había perseguidores, ni secretos enterrados en el norte que pudieran alcanzarnos. Habíamos pagado nuestra deuda con el pasado. Manuel, dijo ella en un susurro, ¿crees que algún día dejaremos de mirar por encima del hombro? Ya no tienes que mirar atrás, Elena. Porque ahora yo miro por ti. Esa noche, por primera vez, dormimos en la misma cama sin el muro invisible de la farsa. No hubo necesidad de pactos ni de miedo. Pero antes de cerrar los ojos, una duda me asaltó. ¿Era suficiente el perdón para borrar la humillación que ella había sufrido? Sabía que para que Elena se sintiera realmente en casa, necesitaba algo más que protección. Necesitaba un nuevo amanecer, uno donde su nombre fuera motivo de orgullo y no de susurros. El sol de la mañana ya no entró en la alcoba como un juez, sino como un invitado bienvenido. Las persianas de madera dejaban pasar hilos de luz dorada que bailaban sobre el suelo donde, meses atrás, casi perdemos la vida entre cristales rotos. Me quedé un momento observando a Elena mientras dormía. Su rostro, libre de la tensión de la huida, tenía la serenidad de quien finalmente ha encontrado la orilla después de un naufragio. Esa tarde le pedí que camináramos hasta el punto más alto de la hacienda, el mirador que domina todo el valle de San Lorenzo. El viento traía el aroma del café recién cosechado y el sonido lejano de los peones trabajando, pero esta vez, el ritmo del campo era una melodía de paz, no de urgencia. Nos detuvimos frente al viejo roble que marca el límite de las tierras. Elena llevaba un vestido blanco, sencillo, que ondeaba con la brisa. Se veía radiante, con una fuerza que emanaba de su interior. Elena, comencé sintiendo que las palabras me brotaban del corazón sin el filtro del patrón. Durante mucho tiempo, este lugar se llamó El Olvido. Mi padre lo llamó así por sus penas, y yo lo mantuve así por mi soledad. Pero tú le devolviste la memoria a estas piedras. Me recordaste lo que significa ser un hombre de honor. No por el apellido, sino por el sacrificio. Ella me miró con curiosidad, con una sonrisa pequeña jugueteando en sus labios. Ya no quiero que finjas nada, continué, hincando una rodilla en la tierra roja que tanto habíamos defendido. Saqué del bolsillo un anillo que perteneció a mi abuela, una joya sencilla con una esmeralda del color de los montes. Lucía, Elena, mi amor, no te pido que seas mi esposa para salvar mi vida. Te pido que seas mi esposa para empezar la nuestra. ¿Te casarías conmigo, de verdad, ante Dios y ante los hombres, para que este lugar sea finalmente nuestro hogar? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero eran lágrimas de una alegría catártica. Ella no respondió con palabras de inmediato. Se arrodilló frente a mí, tomó mi rostro entre sus manos y me besó con toda la verdad que habíamos construido entre las sombras. Sí, Manuel, 1000 veces sí, susurró contra mis labios. Porque ya no soy la viuda de nadie, ni la fugitiva de ningún lugar. Soy la mujer de mi propia vida y mi vida eres tú. El final de nuestra historia no fue un cierre, sino una apertura. Un año después, la hacienda ya no se conocía como El Olvido. El pueblo la llamaba La Esperanza. Mi madre, Úrsula, ahora pasaba las tardes tejiendo ropita pequeña en el porche, esperando al heredero que vendría a limpiar definitivamente las cenizas del pasado. Mientras caminábamos de regreso a la casona, tomados de la mano bajo el cielo teñido de violeta y naranja, comprendí que el amor rural no es como el de las novelas de ciudad. Es más duro, más terroso, pero mucho más resistente. Habíamos sobrevivido a los disparos, a las mentiras y al odio, solo para descubrir que la mayor valentía no es empuñar un revólver, sino abrir el corazón. Por fin, después de tanto camino polvoriento y noches de miedo, sentí que mis pies pisaban suelo firme. Por fin había encontrado mi hogar. Si esta historia te hizo sentir algo bonito, suscribirse al canal, dar like y comentar es una forma de seguir caminando juntos. Compartir puede llevar esta historia a alguien que hoy necesita creer otra vez en el amor.